Grabar. Bueno, les voy a explicar entonces el problema número 5 de cambio de fase. Problema número 5 es cambio de fase. Bien, ¿qué tenemos nosotros? Ustedes siempre, como, bueno, yo siempre les digo, ustedes tienen que graficar, primero tomar los datos para ver en qué posición o qué tipo de problema tienen. Y entonces dice que tienen 300 gramos de plomo. Fíjense las palabras, plomo que ya está fundido. ¿Qué significa fundido? Quiere decir que está en estado líquido, está en un proceso de fusión, está fundido, está en estado líquido. Plomo fundido a la temperatura del cambio de estado. A la temperatura del cambio de estado. Bien. Esto lo anoto. Y dice que se encuentra con 450 gramos de agua, se pone en contacto con 450 gramos de agua, y se encuentra a una temperatura inicial de 15 grados Celsius. Y la temperatura inicial del plomo es la temperatura del cambio de estado o cambio de fase. Entonces, ambos intercambian calor hasta llegar a la temperatura de equilibrio, que es igual a la temperatura final y que es igual a 25,432 grados Celsius. Bien, quiero aclarar algo, que cuando digo temperatura de equilibrio, es la temperatura final. He recibido varios mensajes que me han preguntado lo mismo, y yo creo que desde que empecé a explicar calor y calorimetría, les dije que dos cuerpos intercambian calor. Uno tiene que estar a mayor temperatura y el otro a menor temperatura para que exista el intercambio de calor. ¿Y hasta cuándo? Hasta que lleguen a una temperatura que es una temperatura de equilibrio. Los dos cuerpos, vuelvo a repetir, los dos cuerpos llegan a la misma temperatura. Así que, por favor, entiéndanlo, estudienlo, porque este es un fenómeno físico que ocurre de esta manera. O sea que, si el plomo y el agua intercambian calor, por ejemplo, por conducción, por ejemplo, ellos van a evolucionar hasta que lleguen a los 25,432 grados centígrados. ¿Quién es? El plomo y el agua. No solo el plomo, no solo el agua, los dos, porque son los dos los que están haciendo el intercambio calórico. Bien, hay una sustancia que es plomo y hay una sustancia que es agua. El agua está fría, a 15 grados Celsius. Y el plomo, no sé a qué temperatura está, porque dice plomo fundido a la temperatura del cambio de estado. Quiere decir que el plomo está fundido, está en estado líquido, y va a cambiar de estado. ¿Hacia dónde? ¿De líquido sólido o va a ir de líquido a vapor? Esa es la pregunta. Y bueno, primero que nada, tengo que buscar en la tabla la temperatura del cambio de estado, del estado líquido. Y les van a decir que esa temperatura del plomo líquido es 327 grados Celsius. Y eso lo encuentran en la tabla. Es lo primero que tienen que hacer. Cuando ustedes tienen una duda de la temperatura del cambio de estado, tienen que ir a la tabla, porque no lo saben. Entonces tienen que ir a buscar a cuál es la temperatura que está el cambio de estado. Para este problema y para todos, chicos, acostúmbrense a trabajar con las tablas, porque si no, no va a salir el problema. Entonces, ¿el plomo a qué temperatura está? A 327 grados centígrados. ¿Con quién se pone en contacto? Con agua 15. ¿Qué va a pasar acá? Y ahí viene lo que tienen que hacer ustedes, preguntarse qué es lo que va a pasar.
Bueno, la lógica indica que el plomo que está a mayor temperatura le va a pasar calor al agua que está a menor temperatura. O sea, que el plomo que está fundido en estado líquido le va a pasar calor al agua que también está en estado líquido, porque está a 15 grados centígrados. Entonces, hay una transferencia de calor. Y yo les puedo preguntar, ¿qué tipo de transferencia de calor? Y bueno, hay un sólido y hay un líquido, perdón, hay un líquido y otro líquido, hay convección de calor, porque la convección de calor sucede entre sustancias líquidas. Bien, si el plomo está a 327 grados, está a mayor temperatura que el agua, que está a 15. Por lo tanto, él le cede calor, calor cédido. Bien, si está en estado líquido y está justo en el cambio de estado, ¿se irá a vaporizar o se irá a solidificar? No te cabe duda que si se va a enfriar, se va a solidificar, porque le ha cedido calor al agua y por lo tanto se va a solidificar. Va a pasar del estado de plomo, que está en estado líquido, va a pasar al estado sólido, el plomo. Del estado líquido va a pasar al estado sólido. ¿Por qué? Porque está justo, dice, es fundido. Como está líquido, justo la temperatura del cambio de estado. ¿Cuál es la temperatura del cambio de estado? 327 grados Celsius. Y por ende le cede calor al agua. ¿Y hasta cuándo? Le va a ceder hasta que llegue a la temperatura de equilibrio, que es 25,432 grados Celsius. Hasta acá, ¿entienden o me quieren hacer alguna pregunta? El plomo, profe, Sí, va de líquido a sólido y va bajando la temperatura, ¿no? sí, de líquido a sólido y va a bajar la temperatura. Sí, Ah, ahora vamos a hacer la gráfica a eso. Sí, eso quería saber. que está teniendo en cuenta, o que hay que tener en cuenta para ver cuántos calores es capaz de ceder el plomo. Quizás no ceda un solo calor, quizás cedan más calores. Entonces es importante que hagamos el gráfico de cuál. Acá va la temperatura en grados Celsius y acá va el calor en calorías. Entonces, ¿qué tengo? Voy a marcar la temperatura a la cual se encuentra inicialmente el agua, 15. ¿Qué otra temperatura tengo? La de equilibrio, 25,432. ¿Qué otra temperatura tengo? 327. ¿Sí? Son las temperaturas 15, 327, 25,432. Entonces, voy a graficar lo que sucede con el agua. El agua va de 15, que es la inicial, hasta 25,432, que es la temperatura final o de equilibrio. Esto es el recorrido del agua. ¿Cómo se llama ese calor del agua? Que es la que no hay cambio de fase, solo hay un aumento de temperatura, se llama Q sensible. Que es el Q sensible de quién? Del agua. Bien, por otro lado tenemos el plomo. ¿A qué temperatura está el plomo? A 327. Entonces lo voy a dibujar acá el plomo. ¿Por qué lo voy a dibujar acá? Porque el plomo pierde calor. Él gana, el agua gana, el plomo pierde. Entonces, si pierde calor, tengan en cuenta que de 0 para la derecha es ganancia de calor, pero desde acá hasta 0 es pérdida de calor. Entonces, pierde calor, cambia de estado, y todo cambio de estado es a temperatura constante, pasa de líquido a sólido, porque se enfría. Y una vez que cambió de estado, ¿qué va a hacer? Va a bajar la temperatura porque se tiene que encontrar ¿con quién? Con la temperatura de equilibrio del agua. Entonces, el agua gana, y gana a un calor sensible. ¿Quién se lo dará?
plomo. Pero ¿cuántos calores es capaz de perder el plomo? Un calor latente y un calor sensible. Del plomo. Fíjense que parece difícil, pero que si uno lo razona y piensa la lógica, tiene que salir. Les pido que me hagan preguntas con respecto a este problema, si no han entendido algo de lo que he explicado. ¿Tienen algo para preguntarme? Yo no, profe. Bueno, entonces, vamos a hacer los cálculos. El primer punto, que es el A, ¿qué les pedía? Les pregunto a ustedes porque no tengo acá en el orden las preguntas. ¿Qué es la primera pregunta o cuál es la primera pregunta que les pide el problema? ¿Cuál es? ¿Qué cosa? A ver. Chicos, ¿cuál No es tengo la guía ahí. No tengo la guía ahí, pero era la cantidad de calor perdida por el plomo. La cantidad de calor perdido por el plomo. Bueno, la cantidad de calor perdida por el plomo la tengo que calcular en función de los calores del plomo. Uno es el calor latente del plomo. ¿Cómo se calcula un calor latente? Masa por el lambda del plomo. ¿Qué masa de plomo tengo? 300 gramos. ¿Y cuánto vale el lambda de plomo? ¿Lo tienen ahí? Tírenmelo. A ver. 6,3. ¿Eh? 6,3 6,3 calorías sobre gramo. Calorías por gramo. Ese es Pero no va negativo, profe. ¿Eh? ¿No va negativo el 6,3? Sí, ya voy. Sí. Entonces, como es un calor perdido, porque va de líquido a sólido, ese Q latente se considera negativo, menos 6,3. Bueno, 300 por 6,3, tengo un valor de 600 por 6.3, me da 3.780 calorías. Negativo. Profe, Sí. eran 300 gramos. ¿Cómo? Eran Perdón, 300 300 gramos, sí, perdón. 300 por 6.3, que me da 1.890, menos 1.890 calorías. Menos 1.890 calorías. Y después me falta este calor. ¿Cuál calor? Primero ya se solidificó, pero no puedo quedarme en 327, porque tengo que llegar a la temperatura de equilibrio, que son 25,432. Entonces, el calor sensible va a ser 300 gramos por el calor específico del plomo. ¿Cuánto es el calor específico del plomo? 0,031. Bien, 0,031 calorías sobre grados Celsius, multiplicado por el delta T. ¿Cuál es el delta T? El que va de 327 a 25,432. O sea, temperatura final 25,432 menos 327 grados Celsius. Entonces, restamos 25,432, le resto 327, mira negativo, por 0,031 y lo multiplico por 300 y me da menos 2.804,58 calorías. Eso le voy a sumar los 1.890, menos 1.890, y me da menos el calor total, que es el plomo, es la suma del calor latente y el calor sensible. Ese calor total es menos 4.694,58
calorías. Bien. Una pregunta a ver si entendieron. Y a ver quién me lo responde. Si el plomo entregó 4.694,58 calorías, ¿cuántas calorías recibió el agua? Las mismas. Cuatro. Las mismas, exactamente. Entonces, la segunda pregunta, ¿cuál es? ¿Cuánto calor recibió? ¿Qué cantidad de calor recibió el agua? Sí. Bueno, si quiero, lo calculo. A ver, calor absorbido por el agua, que es el calor sensible del agua, es este calor. Va a ser la masa de agua, 450 gramos, multiplicado por el calor específico del agua, que es 1 caloría sobre gramo grados Celsius, por delta T. ¿Cuál es ese delta T? T final 25.432 menos temperatura inicial 15. Bien, entonces, vamos con 25,432, le restamos 15, lo multiplicamos por 450 y me queda 4.694,4 calorías. No hacía falta calcularlo, porque si yo sé los conceptos de la termodinámica, ni hacía falta calcularlo. Lo hice para demostrarles que este calor que sé del plomo es exactamente igual al calor absorbido por el agua. ¿Por qué pasa eso? Porque mientras haya una diferencia de temperatura, va a haber una transmisión de calor y van a llegar ambos a la temperatura de equilibrio. Entonces, lo calculé, aunque por lógica no hace falta. ¿Por qué? Porque yo sé que el calor cedido por una sustancia es exactamente igual al calor absorbido por la otra sustancia. Entonces, después creo que le preguntaba en la última decía que comparáramos los dos resultados y conceptualmente la explicación es justamente esa, la que les dije recién. Bien, ¿alguna pregunta que me quieran hacer? ¿No? Profe, Sí. yo en el calor del plomo, yo lo sumé, o sea, hice una sola ecuación, vos lo hiciste como separado, calor latente y calor sensible. ¿Lo toma bien o no lo toma? Esto está separado. Claro, y yo lo junté y me da el mismo resultado, ¿no? Es que está bien. Sí, sí. Yo lo Está. hice por separado para que entiendan estos calores. No te olvides que soy profesora, entonces yo tengo que hacerles entender. Vos como alumnos, y ya sabes la lógica, y que hay que sumar esos calores, lo haces directamente todo junto. ¿Está bien? Claro, el único problema, que después se lo voy a preguntar, es que en los problemas que puso nuevos, Sí. se me hizo un lío tremendo y no. En el de la mezcla del agua y la leche. Sí, de los nuevos. ¿El del agua y la Problemas leche? nuevos. Sí, ese fue el que más me costó un montonazo. ¿Pero por qué? ¿Qué te pedía el problema de la leche? Es parecido, o sea, decía la mezcla y saca la temperatura final. Sí. Tenés que tener Claro, en cuenta que el calor temperatura absorbido, equilibrio. el Es la calor temperatura de absorbido por equilibrio. uno, creo que era la leche que estaba más fría, Sí, es igual claro, a la leche estaba a menos. 10 y creo que la agua 40. Y bueno, vos que tenés que plantear, el calor absorbido por la leche es igual a menos el Q cedido por el agua. Y claro, yo lo hice así, y porque son dos calores sensibles, ¿o Sí, no? sí. Claro, yo lo hice así y no me llega el resultado, o le tengo El capaz que tema, alguna más. el tema que no te dio el resultado es seguramente Sí, que has hecho matemáticamente mal las cosas. claro, porque a lo mejor la masa para el tema de la leche 60.000, ¿no eran 60.000? y 10.000, ¿Y cuánto es en kilos? y la densidad de la leche. Pero si vos decís
Claro, tenés que usar, perdón, sí, claro, tenés que usar la densidad de la leche para pasarlo, sí. Porque lo tienes que pasar a gramos para que o a kilogramos para que te queden en kilocalorías y valor Cualquier cosa específico después después. pásamelo, yo te lo Listo. reviso, pero es así, Dale, gracias. ecuación. Listo, muchas gracias. Bueno, el otro problema que me habían dicho de plantear era ¿cuál era el otro? A ver, vamos a compartir. El problema... El 7 había dicho. ¿El 7? Sí, el 7. El de la parafina. Bien. Sí. Bueno, dice, se vierten 70 gramos de parafina líquida a 82 grados Celsius dentro de un recipiente aislado térmicamente que contiene 1 litro de agua pura. La temperatura final o temperatura de equilibrio del conjunto es de 15 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura inicial del agua? Calor específico de la parafina, 0,47 calorías por grado Celsius. Bueno, primero que nada, dice, ¿cuál es la temperatura de solidificación de la parafina? ¿La saben ustedes? No. ¿Se las da el problema? No. ¿Qué Está en la tienen tabla. que hacer? Buscar en la tabla, si tienen parafina líquida, tienen que ir a la tabla de temperaturas de solidificación. ¿Y encontraron cuál es la temperatura de solidificación de la parafina? 54, ¿no es? 54 grados. Por debajo de los 54. Por debajo de los 54. 54. Tomemos Claro, 54. sí. Bien, la parafina está a 82. Después hay que tener en cuenta los 54. ¿Y hasta dónde va? ¿Hasta dónde tiene que ir la parafina? ¿Hasta qué temperatura final? A ver si se dan cuenta. ¿Hasta qué temperatura? 15. Hasta 15 grados. Hasta 15 grados, exactamente. Hasta 15 grados. Hasta ahí evoluciona la parafina. Bien. Y entonces, ¿quién absorbe el calor de la parafina? ¿Nadie? El líquido, el agua. El agua. Bien. ¿Pudieron plantearme el gráfico? Sí, yo sí. Bien. ¿Y quién habla, Juan? Ismael. Ismael. Creí que era Juan. Bueno, ¿pudieron plantear las gráficas? Sí. ¿Pudieron razonarlo? Yo puse que desde los 82 hasta los 54, después se hace un calor latente, que es el cambio de estado, Sí. y baja hasta los 15 grados. Bien. Tiene 74 gramos de parafina. ¿Se juntan con cuánto de agua? 1 litro. 1 litro. ¿Y cuánto es 1 litro en gramos? 1 kilo. 1000 gramos. 1 kilo. Gramos. Bien. ¿Conozco la temperatura inicial del agua? No. No. No la sé. ¿Conozco la temperatura inicial de la parafina? 82 Sí. grados. A 82 grados está esta. ¿Y las dos? ¿Hacia dónde van? A una temperatura de 15. equilibrio final de cuánto? 15. 15. 15. Bien. Muy bien. Así sería. Y me pregunta, bueno, ¿cuál es la temperatura de solidificación? ¿Qué clases de calores intercambia la parafina? Calcular la cantidad de calor perdido por la parafina. ¿Cuál es la cantidad de calor ganada por el agua hasta llegar a la temperatura de equilibrio? Calcular la temperatura inicial del agua y graficar en coordenadas temperatura versus calor el comportamiento de la parafina y el agua. Bien, dejo de compartir, explico hasta que se termine y después volvemos a entrar porque no me va a alcanzar el tiempo. Bueno, entonces, ¿qué tengo acá? Parafina a 82 grados, agua a no sé cuánto, pero dice que la temperatura final es de 15. ¿Qué
significa esto? ¿Que la temperatura inicial del agua es más grande o más chica que 82? Más chica. Más chica. Claro, más chica. Más chica, porque si llegó a 15, ¿por qué estaría a mucho menos? Y la parafina está a 82 y baja a 15. El agua está a más baja temperatura y sube hasta 15. Ustedes preguntarán, ¿y cómo ha hecho para descubrir eso? Es muy sencillo. Vos tenés una temperatura que llega de 15 grados. Quiere decir que la parafina está a 82 grados Celsius y va a llegar hasta 15. Y el agua, no sé a qué temperatura está, pero llega a 15 también. Los dos llegan a 15. Quiere decir que este bajó la temperatura y este subió la temperatura. ¿Gracias a qué? Y el agua subió su temperatura gracias a que la parafina le cedió calor. Gracias a que la parafina le cedió calor. Entonces, yo sé que está a 82 grados, pero tanto si yo le doy parafina, hierro, plomo, amoníaco, lo que sea, ustedes tienen que darse cuenta que hay sustancias, todas las sustancias tienen cambios de estado, o sufren cambios de estado, fusión, vaporización, etc. Y que nosotros solo conocemos los puntos fijos del agua, pero no conocemos los puntos fijos de las otras sustancias. Por eso, para eso, tienen que tener la tabla para fijarse cuál es la temperatura de cambio de estado de estas sustancias. Por lo tanto, van a la tabla y la parafina que estaba líquida es más o menos lo que le pasa al plomo. El plomo al estar líquido y ponerse en contacto con agua fría se va a solidificar. Por lo tanto, la parafina se solidifica. Al agua no va a cambiar de estado porque le falta como 100 grados para cambiar de estado. Entonces, yo voy a graficar en un sistema de coordenadas cartesianas, antes que nada, temperatura versus calor, lo que le pasa a quién. Me queda 2 minutos. Lo que le pasa al agua, fácil, que está a una temperatura inicial que no sé cuál es, y va a una T final o de equilibrio que es 15. ¿Qué calor es? Va de acá hasta acá. Sensible. Calor sensible del agua. Y ahora viene lo de la parafina. Estaba la parafina, dice que está a 82. Pero yo no sé si entre 82 y 15 no cambió de estado. Esa es la cuestión. Yo no sé si entre 82 y 15 no hubo un cambio de estado. Y ustedes me dijeron que a los 54 hay un cambio de estado. A los 54 grados, la parafina pasa de líquido a sólido. Por lo tanto, cede calor. Entonces me quedaría. Está en 82. Llega a 54, pero no pasa de largo a los 15. Hay que cambiar de estado y después bajar. O sea, estaba la parafina en 82 grados. Pierde calor ¿hasta cuándo? Hasta que acá hay un cambio de estado. Y finalmente tiene que llegar a la temperatura de equilibrio. Fíjense, 3 calores tiene o pone en juego la parafina. 3 calores. Sensible, latente, sensible. Esos son los 3 calores. Fíjense, analícenlo y no podrían haber calculado desde 82 a 15 directo porque tienen que pasar por el cambio de estado de la parafina. O, ¿cómo me doy cuenta? Seguramente van a preguntar.